Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del Señor de la Gafa Amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Cuando hablamos de moda y cine, nos vienen a la mente los grandes vestidos que lucen las protagonistas de nuestras películas favoritas. Algunos de ellos ya convertidos en icónicos, pero ¿quién se encarga de hacer esos vestidos? Algunos muy cercanos a la actualidad y otros que replican técnicas y estilos de épocas pasadas. ¿Qué mejor que Humberto Cornejo para hablarnos sobre lo que significa trabajar realizando la indumentaria que llevan los personajes de las películas? Humberto es el nieto de los fundadores de la sastrería Cornejo, que, desde que se creó en Madrid en 1920, se ha mantenido como un negocio familiar que se ha convertido en una de las sastrerías especializadas en vestuario para cine, televisión y teatro más importantes del mundo. En sus almacenes hay piezas que reflejan todas las épocas y han creado prendas para películas tan importantes como Lawrence de Arabia, La Dune del 84, Gladiator, Los Miserables, Maléfica o La chica danesa. Y si hablamos de series, han confeccionado el vestuario de pelotazos como Juego de Tronos o Downton Abbey. Hola Humberto, bienvenido a Tirando del Hilo. Encantado. Muchísimas Muchas gracias. gracias por participar. Nada, gracias a ti por acordarte de mí. Nada, me parece muy interesante vuestro trabajo, pero vamos a empezar un poco aclarándole a la gente para que entienda vuestro trabajo allí en la sastrería Cornejo. ¿Qué diferencia hay entre diseño de vestuario y sastrería para una película o serie? Pues vamos a ver, el diseño tanto en las películas como en las series o en las funciones de teatro o de ópera lo hacen una persona que es el figurinista o la figurinista, es decir, es una persona contratada por la producción, que es el que está en contacto con el director de arte si es cine o con el escenógrafo en caso de teatro, y que es el que diseña, dibuja los figurines de los trajes que hay que confeccionar, pero también es el responsable de seleccionar la ropa de stock para el espectáculo que sea. Es decir, que él en los trajes nuevos se realizan sus diseños, él elige también los géneros y los adornos, supervisa la fabricación, y en el caso de la ropa de stock, él o sus ayudantes son los que eligen la ropa de stock que va a salir en el espectáculo. Entonces, nosotros digamos que somos unos proveedores en esos espectáculos. Si es de stock, de la ropa que tenemos en nuestros almacenes, y si es nuevo, en confección, normalmente siempre en alquiler, porque en el mundo del cine y de las series de televisión ellos nunca compran el vestuario que realizan. Claro, para que la gente un poco lo entienda, digamos que existe, tanto en películas como en cine, como en series, como en teatro, existe la opción de crear esos modelos o bien, como dices, de stock, de elegir algunos ya creados, ¿no? Vosotros tenéis allí un almacén gigante con ropa de todas las épocas, de todos los estilos, entonces la gente hace como una especie de selección de esos productos ya creados, ¿no? Efectivamente, es decir, en eso influye un poco, bueno, el tipo de espectáculo que es, el presupuesto, es decir, no todos los espectáculos, ni todas las películas, ni todas las series disponen de presupuesto para confeccionar ropa nueva. Hay veces que se confecciona la ropa nueva de los protagonistas y en cambio el resto de la ropa es de stock. Y hay veces que por el tipo de espectáculo los figurinistas conocen nuestro material, si saben que nosotros tenemos el material que él está buscando, pues hombre, normalmente, a no ser que tenga algún traje especial o peculiar, pues hay veces que los espectáculos se visten de stock. Ajá. ¿Y cómo sería ese recorrido, digamos, desde que alguien o el diseñador de ese vestuario está pensando la idea hasta que por fin llega a la gran pantalla? ¿Cuáles son los pasos que esa persona sigue para conseguir ese vestuario? Como nosotros trabajamos mucho con figurinistas extranjeros que no están aquí y que tienen los proyectos, me da lo mismo. En el caso de los nacionales es más fácil porque pueden venir a nuestro almacén y ver la ropa que tenemos. En el caso de los figurinistas extranjeros, cuando tienen un proyecto se ponen en contacto con nosotros. Si ellos ya tienen un dossier de lo que quieren, nos lo envían y nosotros siempre preferimos, antes de que preparen su viaje, les hacemos una colección de fotos del vestuario que nosotros tenemos en nuestros almacenes que más se asemeja a la documentación que nos ha mandado. Si eso que le enviamos, esas fotos, le convencen, preparan un viaje y vienen. Si de lo que se trata es de buscar ropa de stock, trabajan en nuestros almacenes, él o sus ayudantes por medio de fotografías
hacen una preselección, luego, si es que no ha venido en el primer viaje el figurinista, viene en el segundo viaje y de la preselección que han hecho los ayudantes, él hace la selección final. Y en el caso de los figurinistas nacionales es más fácil porque como ellos o conocen nuestros almacenes o tienen la posibilidad, vienen a nuestros almacenes, nos dicen de qué época están preparando el espectáculo y nosotros les enseñamos la ropa. Si ya tienen la idea de confeccionar algunos trajes, nos facilitan los figurines, nosotros preparamos el presupuesto de esos trajes nuevos y si aceptan el presupuesto, ellos luego tienen que elegir los géneros para confeccionarlos y hacen el seguimiento eligiendo hasta los adornos que terminan el traje. Ajá, y luego todo eso, digamos, como que se empaqueta, ¿no? Y se manda a donde sea la producción en las fechas que va a ser el rodaje, me refiero. O sea, vosotros podéis tener trajes reservados con muchísimo tiempo de antelación. Sí, las producciones internacionales trabajan siempre con más tiempo de preparación que las nacionales, es decir, hay producciones internacionales que trabajan incluso con 6 meses de preparación y hay veces que nos hacen la preselección 3 meses antes del rodaje. Es verdad que en las grandes producciones internacionales ellos prefieren llevarse la ropa un mes antes del comienzo de rodaje porque ellos necesitan probar tanto si van a llevar la ropa a los actores como la figuración y prefieren hacerlo así. En el caso de las producciones nacionales los tiempos son más cortos, pero también si hay que probar a los actores en caso de producciones nacionales, pues vienen a probarse y se arreglan sus trajes, si es que llevan trajes usados, si se están confeccionando trajes nuevos y los actores en Madrid o pueden venir a Madrid, vienen a probarse también. Ha habido en alguna ocasión con producciones internacionales que nos hemos tenido que desplazar nosotros a donde están los actores, pues porque, bueno, echando cuenta de las personas que se tienen que trasladar, si tienen que venir, me acuerdo, por ejemplo, de una producción de los Tres Mosqueteros que hicimos en Praga, pues como tenían que venir a probarse los 4 protagonistas y más la figurinista y su ayudante, pues era más barato que fuese nuestro cortador a Londres a probarlos a ellos porque eran menos viajes. Hay veces que se hace así. Ajá. Y de todo este proceso que me cuentas, ¿cuál es quizá la parte más compleja en lo que se refiere a vuestro trabajo? La recepción de esos dosieres, la parte de preparación para que salga, ¿cuál es, digamos, la parte en la que vosotros siempre decís, uy, esto es lo más delicado? Bueno, yo creo que lo más delicado, pero yo creo que evidentemente como nosotros trabajamos con los figurinistas y la viven más ellos, en el caso de los trajes nuevos, a mí me parece que la elección de los géneros es un momento muy importante, porque un figurín no es lo mismo con un género que con otro género, pero como es responsabilidad de ellos, nosotros podemos no aconsejarles si nos piden que opinemos sobre un género que han elegido, pues les damos nuestra opinión. Esa parte es fundamental. Y luego hay otra parte fundamental que yo creo que tanto si la ropa es nueva como si la ropa usada, que se produce cuando hay que probar a actores o actrices. Porque no en todos los espectáculos, sobre todo cinematográficos o de series, los figurinistas pueden presentar su dossier a los actores, con lo cual hay veces que cuando viene el actor o la actriz a probarse un traje, tanto si es nuevo como si es de stock, es el momento en que ellos están viendo su personaje vestido. Entonces, esos momentos son delicados, porque evidentemente hay una labor del figurinista o la figurinista para convencer al actor o la actriz del traje que le está probando y luego, pues, hombre, evidentemente el momento de la prueba es un momento delicado porque, bueno, pues el traje no solamente les tiene que quedar bien, sino que tiene que quedar a gusto el figurinista si es de época y ellos se tienen que sentir cómodos y verse en el personaje. Entiendo, quizá también esa parte, quizá la más compleja, también sea la más gratificante, cuando de repente el traje encaja o cuando el actor se ve y dice es que es perfecto, ¿no? Cuando el figurinista encuentra justo la pieza que necesitaba. Efectivamente, es decir, hombre, yo recuerdo, por ejemplo, una película española, La Conjura del Escorial, que la protagonista era Julia Ormond, que venía a ser la princesa de Éboli, y que el figurinista, que ya fallecido, era Javier Artiñano, y tuvimos que confeccionarle, me parece, creo recordar que eran 3 vestidos a Julia Ormond. Julia Ormond, evidentemente, tenía muy pocas fechas para venir, entonces no se podía venir nada más que una vez a probar y ya luego había que
trajes. Entonces nosotros preparamos su prueba. Claro, cuando es una prueba de un traje de época, siempre es muchísimo mejor tener la posibilidad de hacer 2 pruebas. La primera prueba se prepara lo que se llama un atual, es decir, se corta el vestido en un retor, se le prueba a la actriz, estoy hablando sobre todo de actrices porque son siempre mucho más delicadas, y luego se traspasa esa prueba a la tela definitiva y se le vuelve a hacer una segunda prueba y luego ya se le ve terminado. En el caso este de Julia Ormond, como no había esa posibilidad, tuvimos que cortar los vestidos directamente en las telas. Ella vino una mañana, una profesional increíble y, bueno, pues evidentemente además los trajes de esa época pesan mucho, con lo cual ella no solamente no se quejó, sino que felicitó al figurinista en el momento de la prueba porque dijo que era, evidentemente luego nos explicó por qué, porque evidentemente cuando ella trabajaba en Hollywood, como sí que le hacían una prueba previa actual, pues en la primera prueba en retor, pues no se ve el vestido. Por mucho que tú estés viendo el figurín, no te lo imaginas. Mientras Claro. que si ya estás probando el vestido en la tela, ella le dijo al figurinista que era la primera vez que en una primera prueba se había visto en el personaje. Porque evidentemente se veía en el personaje, evidentemente el traje no estaba terminado, pero como estaba en los géneros, y bueno, pues eso es muy gratificante. Evidentemente el figurinista se sintió muy orgulloso, pero bueno, nosotros como partícipes del trabajo también. Un momento además muy especial, ¿no? Porque hay mucho nervio pensando que tiene que salir todo bien y luego también mucha alegría de que de repente todo salga bien, claro. Evidentemente, claro, porque nosotros trabajamos para los figurinistas, pero luego tiene que pasar, evidentemente, la prueba de fuego del actor o la actriz que es el que lleva el traje, porque damos por sentado que el director le va a parecer bien, hay en alguna ocasión que luego surge el problema, porque los directores sí que han visto los figurines, los han discutido con los figurinistas y evidentemente han visto que respondía al personaje. Pero evidentemente el paso por el actor o la actriz que lleva el traje es fundamental. Claro, yo aquí también quería preguntarte ya no solo en tanto a la decisión previa de esa ropa, sino que nosotros sabemos también que en el mundo del cine, o del teatro o de las series, ¿no? Que ocurren muchas cosas a lo largo de la grabación, que se usan muchos trucos visuales, pues o que la gente tiene que mojarse o tiene que hacer cualquier cosa o romperse la ropa, tal. ¿Cómo se indican esa serie de procesos, esos trucos? O me imagino que habrá gente habrá ropa de gente que vuela y tienen que colgarse con un arnés. ¿Vosotros conocéis desde la sastrería, os pasan algún tipo de storyboard o algo como para decir, oye, necesitamos un traje en cuya protagonista va a mojarse, va a caérsele el escote en un momento y además se le va a romper el bajo porque está corriendo delante de un dinosaurio, por ejemplo? ¿Eso cómo os llega a vosotros? Vos sois conscientes de lo que va a ocurrir con esa prenda, ¿no? Sí, nosotros tenemos la información a través del figurinista o la figurinista porque él sí que tiene esa información. Ajá. Y además él sí que ha visto el storyboard y evidentemente incluso cuando pasan esas cosas ya se acometen los trajes de manera que hay veces que hay que hacer trajes dobles, triples, incluso cuádruples. Es decir, Claro. yo recuerdo por ejemplo la película de Alex de la Iglesia, Balada Triste de Trompeta, que hubo trajes de protagonistas que se repitieron hasta 4 veces porque tenía que llevar uno el protagonista o la protagonista, había luego un doble de acción, pero luego también había un doble de circo y luego lo más probable es cuando hay esas acciones es que haya un traje doble por si acaso pasa algo, porque evidentemente un rodaje no puede Claro. pararse porque se tenga que mojar el traje, tiene que haber uno doble para poder repetir la secuencia si es que no ha salido bien. Todo eso, los datos los tienen ellos, nos los transmiten. Evidentemente, cuando conciben el figurín, si tiene que llevar un arnés, ya lo concibe de manera que sabemos que va a llevar el arnés. Es más, nosotros preferimos que cuando se prueba ese traje o ese vestido, incluso nos traigan el arnés en una de las Ajá. pruebas para comprobar que efectivamente el traje responde a la petición del figurinista y va a tener que llevar el arnés. Muy interesante. Y luego esto también ocurre, entiendo, bueno, estará un poquito más limitado cuando hablamos de esos trajes que tenéis ya guardados, ¿no? Que tenéis en esa guardarropa, en el almacén inmenso, donde tenéis esas miles de prendas, digamos que eso sí ahí sí se controlará un poquito más. En plan, oye, mira, este vestido no le puede pasar tal o no le puede pasar cual, ¿no? Bueno, en realidad nosotros cuando alquilamos
los trajes, digamos que se pueden utilizar en una utilización normal, Claro, pueden tener hasta una ambientación si nos piden permiso, es decir, pero lo que no pueden es, en teoría, rompernos, nos lo tienen que avisar. claro. Nosotros podemos dar permiso si es que, en fin, si estamos fabricando un uniforme y resulta que el que lleva el uniforme lo van a matar y va a tener un disparo, pues nos lo tienen que advertir. Posiblemente ya haya que cometer el uniforme doble para, Claro. por si acaso pasa algo. Pero evidentemente, pues si el traje sufre, pues nosotros evidentemente cobramos la indemnización correspondiente. Perfecto. En ese espacio de almacén que debe de ser, bueno, yo he visto fotos en internet y me parece una locura, tiene que ser una maravilla para los que nos gusta la moda, como entrar en el país de las maravillas, pero ¿cómo producís, o sea, cómo etiquetáis, archiváis y mostráis un poco todo eso? Digamos que eso, ¿cómo lo tenéis? ¿Por épocas, por temáticas, por tallas, cuéntame un poco cómo es esa organización? No, nosotros lo tenemos sobre todo organizado por épocas, por Ujú. épocas, por épocas o por lo que llamamos también etnias, es decir, todos los trajes, digamos, de romanos los tenemos juntos, todos los trajes de griegos, los trajes de chino, para que se puedan ver rápidamente y las épocas las tenemos también ordenadas por épocas, es decir, que los trajes no los tenemos clasificados por tallas, por la sencilla razón de que nuestros trajes, la talla que tienen es la del último que se puso el traje, porque los trajes nuestros continuamente se están adaptando, se Ajá, están metiendo, sacando, entonces, evidentemente, bueno, viendo el traje, los encargados nuestros sí que saben la talla que tienen en ese momento, pero no están aproximada, ordenados, claro. claro, no, pero no están ordenados por tallas. Y muy a mi pesar, yo he tenido que renunciar a informatizar todo el almacén, pues porque cuando lo intenté calculé que tenía que cerrar 2 años poder informatizar todo. Entonces, como Claro. no lo podía hacer, yo se lo dejé a mis hijos, pero mis hijos me da la sensación que ya llevan 20 años conmigo, que también se han dado cuenta de que tienen que renunciar. Entonces, para nosotros es fundamental el orden. El orden, sí que es verdad que tenemos la ropa muy bien clasificada, de manera que, sobre todo los figurinistas extranjeros, que hacen viajes muy rápidos, es decir, hay que intentar enseñarles lo máximo en el mínimo tiempo posible, pues para poder hacer eso nosotros necesitamos tener la ropa muy bien ordenada para que en cuanto ellos lleguen, si tienen que ver la ropa del siglo XVIII, se pueda ver muy rápidamente. Claro, y luego entiendo también que, como comentabas, para adaptar esos trajes a esas distintas tallas, en su confección inicial o en su confección previa se habrá tenido eso en cuenta, ¿no? Es decir, le dejamos un montón de centímetros de manga extra que vamos metiendo y sacando por si acaso, ¿no? Claro, nosotros todos los trajes que confeccionamos, evidentemente se hacen con ensanchas, que llamamos, es decir, que Claro. no están cortados tipo confección, sino que tienen costura para poder sacarse. Evidentemente también se pueden meter, sí, sí, y hay veces que nosotros hemos tenido que hacer composturas de trajes que eran más complicadas y más caras que hacer un traje nuevo. Pero, pero bueno, pues si el figurinista o la figurinista se empeña en que un traje no siempre tiene solución, hay momentos en los que hay que coger y decirle, pero hay veces que o porque encuentran un traje con una tela muy peculiar, que a lo mejor ya no se encuentra en el mercado, y evidentemente responde a la idea que tienen ellos del personaje, se empeñan, y hay veces, bueno, nosotros hemos tenido, yo me acuerdo sobre todo que adaptar unos trajes que habíamos confeccionado para cine a cantantes de ópera. Y claro, las cantantes de ópera suelen tener las tallas muchísimo más grandes Claro. que, que la figuración de cine, con lo cual pues tuvimos que hacer, pero bueno, pues porque el figurinista en ese caso estaba entusiasmado con los trajes y tuvimos que hacer una adaptación de ellos que, bueno, nos supuso muchísimo más trabajo que confeccionar los nuevos. Ujú. Y luego también pasará quizá un poco al revés. Habrá momentos en los que para los cuatro protagonistas hace falta algo súper específico, pero también os pedirán un paquete de 25 trajes años 20, ¿no? De fiesta Charleston para el resto, o todos los controlan y todos los vigilan. Bueno, ellos eligen todo, es decir, que cuando hay que, no solamente eligen los trajes que vayan a llevar los protagonistas, sino que ellos eligen también la ropa, digamos, que van a llevar los figurantes de la película, el fondo de las películas. Hombre, hay veces que se reparten el trabajo y entonces ellos tienen ayudantes que hacen la selección
de la figuración, mientras ellos se centran más en los actores y en las actrices, aunque luego ellos supervisan todo, porque evidentemente en una película se ve todo, se ve la ropa del fondo clarísimamente también. O sea que no en ningún momento se trabaja a granel, de tenemos aquí una fiesta y que hacer 50 vestidos, todos se miran. Sí, hay que hacerlos, se eligen uno a uno, y si hay que elegirlos del stock, se eligen de uno a uno. Ajá. Sí, porque se eligen, cuando se están eligiendo para la figuración, no se tienen en cuenta las tallas. Luego tú, una vez que has hecho la selección de los trajes que te interesan, tú puedes comprobar las tallas que tienen los trajes, los vestidos o los trajes de hombre, y intentar pedir que la figuración responda a esas tallas. Es decir, que no porque tú necesites unas tallas predeterminadas vas a dejar de llevarte un traje. Al contrario, si a ti te gusta una serie de trajes, aunque sean pequeños, pues tú te llevas esos trajes para tu figuración, y luego, evidentemente, dices que las figurantes que te tienen que elegir tienen que ser de talla pequeña para que quepan en los trajes. Ajá, es muy interesante ese proceso, que a veces el traje también defina un poco al personaje, ¿no? Bueno, a ver, a los protagonistas no, sino a los que lo acompañan. Evidentemente, vamos, hombre, siempre se tiene un poco idea de cómo tiene que ser la figuración de determinadas escenas o de determinadas secuencias, pero evidentemente las tallas sí que hay veces que son en función del vestuario del que se dispone. Claro. Y luego, ¿cómo se adapta este proceso en la grabación real? ¿Vosotros mandáis a alguien que haya allí un equipo de campo que va solucionando esos pequeños arreglos sobre la marcha? ¿O una vez que enviáis esos productos, digamos que ya se encargan allí en el propio rodaje? Pues ahora en este momento ya hay equipos de sastrería. Antiguamente, que no había tantísima gente formada para ir a los rodajes, nosotros sí que había veces que teníamos que mandar gente de nuestra casa a determinados rodajes o a determinados espectáculos. Ahora prácticamente no. Bueno, pues porque evidentemente yo prefiero que mis empleados estén trabajando en mi casa, y porque ahora sí que hay equipos de sastrería súper especializados en rodajes. Entonces, evidentemente, nosotros una vez que servimos la ropa, sobre todo en cine, en teatro es un poco más delicado, porque si el teatro que estamos haciendo o la ópera está en Madrid, nosotros estamos trabajando hasta el último día, aunque evidentemente en el teatro hay un equipo de sastrería, pero nosotros hasta el día del ensayo general, si hay alguna rectificación, podemos colaborar. En los rodajes no, porque una vez que la ropa sale de nuestra casa, pasa ya a la jurisdicción del equipo de sastrería de rodaje, que son los que hacen las composturas que se necesitan para los trajes que se han llevado, sí. Claro, y como comentábamos antes, como ha habido todo ese estudio previo, salen ya casi listos, ¿no? O sea, los detalles que tendrán que elegir que hacer esa gente serán nimios. Nada, o sea, si realmente la labor de selección de la figuración se corresponde a los trajes, pues tendrán que hacer pequeños detalles, pues a lo mejor un largo de un pantalón o un largo de mangas, pero vamos, ellos mismos en rodaje intentan evitar al máximo, es decir, si tienen que cambiar a una figurante no le vale un traje, es preferible ponerle otro que no arreglarle ese. Claro. Y ya la última parte, que estamos ya llegando al final más o menos, ¿qué se siente cuando, después de haber visto ese proceso de traje, esas pruebas, luego ves la pantalla y ves la película o ves la serie y lo ves cobrar vida? Eso debe ser muy emocionante. Pues sí. Sí, o sea, se siente una satisfacción tremenda ahí, y además, bueno, pues evidentemente es que hay trabajos que para sacarlos adelante son muy duros. Entonces hay momentos en los que luego, bueno, yo incluso ha habido ocasiones que he preferido no ver la película al estreno para separarme un poco, porque había muchos problemas, o bien una función de teatro o una función de ópera que haya habido muchos problemas, pero una vez que luego te distancias de los problemas y lo ves, si realmente además has conseguido el efecto, es decir, que si llegado el momento el figurinista está contento, y estando contento el figurinista, luego resulta que están contentos los actores y las actrices y el director queda muy satisfecho, pues entonces la verdad es que sí, que se siente una satisfacción tremenda. Claro, confiésame, a lo mejor estás viendo esa obra o esa película más fijándote en cómo están quedando los trajes que lo que esté pasando de verdad. ¿Eso te ha pasado también en algún momento? Bueno, eso me pasa siempre, porque yo tengo esa deformación profesional. Evidentemente, yo cuando estoy viendo un espectáculo,
A mí me interesa muchísimo, me gusta muchísimo el teatro, me gusta también el cine, pero me gusta muchísimo el teatro. Entonces, cuando estoy viendo un espectáculo, bueno, pues es de formación profesional, pero yo me fijo muchísimo en el apartado artístico. Es decir, me gusta también fijarme mucho en los decorados, pero desde luego en los trajes me fijo muchísimo, pues bueno, pues porque evidentemente es mi trabajo. Y si resulta que es un trabajo que hemos hecho nosotros, pues evidentemente, aunque yo haya estado viendo los trajes en los talleres mientras se están confeccionando, no es lo mismo verlos en los talleres o incluso en el probador cuando se los estás probando a los actores que ver luego el conjunto en un escenario, por ejemplo. Claro, con la iluminación y con todo el proceso, claro, con la historia y con todo. Sí, 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 vamos, yo he tenido alguna experiencia, bueno, pues por ejemplo en teatro nosotros hicimos un Don Juan Tenorio con los figurines de Dalí, reinterpretados por un figurinista que vive, que se llama Pedro Moreno, dirigido por Ángel Fernández Montesinos. Entonces los figurines, que yo conocía los figurines de Dalí, ya en su momento, aunque parecía que sí que se habían realizado, a mí me parecían casi realizables. A mí Pedro Moreno me dijo que lo íbamos a conseguir. Evidentemente, bueno, trabajamos mucho, lo conseguimos, y el día que fui a ver la función, pues bueno, pues es que yo la satisfacción que sentí fue fantástica, porque un espectáculo que yo había incluso dicho que había figurines que eran irrealizables, pues yo los vi en el escenario. Y me ha pasado también con cine, es decir, que nosotros nos hemos metido en algunas producciones grandísimas de cine, es decir, pues por ejemplo, pues me acuerdo de El Húsar sobre el tejado, es decir, la película que rodó Rappenot después de Cyrano de Bergerac, con una figurinista maravillosa que se llama Franca Squarciapino, una película ambientada en la Provenza francesa, y que nosotros fabricamos 400 trajes nuevos, y que además tuve la oportunidad y la suerte de fletar un autobús y llevarme a prácticamente toda mi plantilla a ver un rodaje en Aix-en-Provence nocturno con el máximo de la figuración que habíamos hecho. Bueno, pues luego viendo la película también disfrutamos muchísimo, pero el momento de ver allí los trajes en un rodaje fantástico, en una plaza maravillosa, pues desde luego eso es, vamos, increíble, increíble. Qué bien, pues mira, justo has respondido a mi última pregunta, que bueno, si quieres podemos comentar alguna más, que era que me contaras alguna anécdota o caso curioso que te había pasado realizando vuestro trabajo, ¿no? Que ya me has comentado lo que comentaban los actores o esas grabaciones especiales, pero yo también, hablando de esto de anécdotas, ¿tú tienes alguna predilección por alguna época o por algún tipo de vestuario o por algo así? ¿Te hace más ilusión cuando dicen, ay, pues me encantan los de la Edad Media o llevo fatal cuando tenemos que hacer años 60 o eso le tiene uno ese, o todos los proyectos se encuentra al fin y al cabo el momento especial? Bueno, vamos a ver, es verdad que hay épocas que son más favorecidas que otras, pero bueno, yo en mi trabajo, desde luego, hombre, a no ser que sea un proyecto que directamente, digamos que a mí no me gusten los figurines. Lo que pasa es que hay veces que hay que acometer trabajos, aunque no te gusten los figurines, pues porque en la empresa no se vive solamente de los gustos, es decir, que hay veces que hay que acometer cosas que, bueno, que sabes, no solo que no te gustan, sino que no van a tener a lo mejor mucha salida, pero bueno, es trabajo. Pero bueno, yo la verdad es que no tengo, vamos, me gusta muchísimo la época, es decir, que evidentemente aunque me gusta, digamos, el siglo XX, que hay épocas del siglo XX que ya son muy bonitas, pero me gusta más la época. Bueno, hubo una época que me gustaba muchísimo el romanticismo. Pues ¿por qué? Pues porque nosotros sí que necesitábamos hacer una película de esa época porque teníamos relativamente muy poco stock de esa época, y sin embargo, por ejemplo, material tanto de la Edad Media como de los siglos XV y XVI de España, es decir, que de la época gloriosa de Felipe II, pues tenemos muchísimo material. Y a lo largo de tu años de ya es la última esta, ¿ha habido algún momento o alguna, o sea, tú has visto evolucionar el uso de estos trajes a lo largo de estos años? Decir, pues mira, en los 90 hubo una fiebre del siglo de oro que nos hartamos y luego de repente ha habido 5 años que todo el mundo era las chicas del cable, años 30 y esto. Entonces, ¿tú has notado esa evolución? Hay como olas de temática. Sí, eso siempre se ha producido, pero bueno, yo creo que es que como en este mundo
que parece muy amplio, pero es muy pequeño. Yo creo que se copian. No voy a decir, bueno, digo la palabra copiar, pero sí que es verdad se inspiran, ¿no? Sí, eso es, suena mejor, efectivamente. Pero sí que es verdad que a nosotros desde hace mucho tiempo nos suele ocurrir que cuando se produce un rodaje de una determinada época, en ese mismo año luego coinciden 3 o 4, que evidentemente luego nos crea problemas porque, pues bueno, pues evidentemente nosotros tenemos mucho material de todas las épocas, pero si son 3 grandes producciones a lo mejor nos produce problemas para poder servir las 3. Pero eso sí que es muy frecuente, es decir, que de repente nos coinciden 4 espectáculos que son de los años 30 y son 4 espectáculos de los años 30. Ahora me parece que tenemos muchísimos espectáculos del siglo XVIII. Bueno, pues porque trabajamos mucho con cine francés, es una época fundamental en el cine francés y coincide que, bueno, eso, lo que has dicho antes, se inspiran unos a otros y entonces pues efectivamente se produce siempre que los rodajes no van solos, es decir, que hay modas y efectivamente las modas son por épocas. Muy bien, y ya la última pregunta. ¿Hay un traje concreto especial para ti a lo largo de todos tus años de historia? Bueno, como... ¿Te mojas? Esto siempre dicen, ¿no? ¿A qué hijo quieres más, no? ¿O a qué...? No, pero yo, como siempre decía que no, que hay muchos y tal, pero como ya la pregunta sí que me la hacen muy frecuentemente, yo ya sí que me mojo. Yo, hay un vestido tipo Charleston que hicimos para una ópera que se llama Lulú, de Adam Berg, en un montaje en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con figurines del fallecido Gerardo Vera, que fue luego director del Centro Dramático Nacional. Entonces es un vestido, bueno, es un vestido bordado en canutillo de cristal en degradé, que bueno, pues yo sí que ya he tomado la decisión de que cuando me preguntan considero que es mi preferido. ¿Por qué razón? Bueno, pues yo cuando vi el figurín dije que era prácticamente irrealizable. Evidentemente Gerardo me dijo que no, que íbamos a hablar con una bordadora de las antiguas, de las que ya no existen. Estaba ya medio jubilada, pero bueno, le hizo tanta ilusión hacer el vestido que evidentemente me lo confeccionó. Mi padre se enfadó conmigo en aquel entonces porque era una locura el traje. Evidentemente yo no cobraba lo que valía, pero era ya, digamos, era un reto. Y bueno, pues lo hicimos. Es un vestido relativamente sencillo, pero que como va bordado en canutillo de cristal, pues pesa. Claro. Solamente lleva 2 sombreras y había que contar con la soprano, porque solo llevaba una soprano que tenía que cantar. Claro. Tuvimos la suerte de que la soprano era una mujer joven, Patricia Weiss, y bueno, incluso le tuvimos que ensanchar las sombreras porque todo el peso del vestido descansaba sobre las sombreras del vestido. Era un vestido sin mangas y bueno, pues entonces la verdad es que ella se vio tan guapa con el vestido. Yo tuve la suerte además de verlo en el escenario con la luz. Es un vestido que como va bordado en cristal, coge la luz maravillosamente. Reflejaba muchísimo, claro. Y tiene un movimiento maravilloso. Y entonces, bueno, pues la verdad es que ella se veía guapísima. Gerardo quedó contentísimo con el vestido y yo, después de decir eso de lo que decías tú antes, de que todos son hijos míos, pero bueno, digamos que ya he tomado la decisión de decir que ese es mi preferido. Pues muchísimas gracias, Humberto. La verdad es que ha sido muy interesante. Creo que a la gente le ha quedado muy claro cómo es este trabajo de apasionante y de ese esfuerzo. Y la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas querido participar aquí en Tirando del Hilo. Pues nada, encantado y efectivamente es un trabajo apasionante. Pues, y a todos los que nos están oyendo, pues nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya sabéis que nos podéis buscar en redes sociales y os espero en el próximo episodio. Prada, Gucci, Versace, D&G, Dior, Juicy Couture. She likes Louis Vuitton, Chanel, Armani, Lauren, and she's mad for Madden. She likes fashion.